Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Es una gran bendición ver la mano del Señor, los testimonios de los hermanos y también la oposición del enemigo. Es increíble, me han estado amenazando para cerrar tanto el canal de YouTube como esta página de Facebook y aún mi cuenta me la han querido hackear, pero ya lo habíamos enseñado en los temas de los falsos ministros y los falsos ministerios y el falso evangelio, cómo el verdadero evangelio siempre va a tener oposición del mundo, del diablo, de los carnales. Es una evidencia verdadera cuando hay una oposición, pero no una oposición subjetiva de que a mí me parece, de que a mí no me parece, sino como lo hemos estado enseñando y esperamos por la gracia del Señor continuar todos los lunes a partir de las 8:30 p.m., recuérdate, estar enseñando lo que dice la Escritura y explicando cómo la revelación del Evangelio, o mejor dicho, la revelación de Dios al hombre es progresiva. Viene desde el antiguo pacto, como dice Hebreos 10, en sombras y figuras, y hasta que llega la revelación completada en el nuevo pacto. Sin las epístolas, que son las instrucciones apostólicas, no las que se dicen ahora apóstoles. Me gustó mucho porque un hermano me mandó un cuadrito, ahí se los publiqué, donde dice el diccionario apostólico moderno, y es increíble, porque se han inventado un montón de jerga cristiana que nada tiene que ver con la escritura. Y esas son las razones por las cuales una página como esta, que hay muchas páginas donde estamos promoviendo la sana doctrina, para ellos es un motivo de amenaza, porque la gente está despertando, la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de que muchos de esos que se dicen apóstoles, la gran mayoría, como dice en Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, que los probó y no lo son. Solo son gente apantalladora, que parecen más empresarios, diputados, parecen más políticos, pero no parecen siervos del Señor, que eso es lo que hemos estado estudiando. El propósito de estos estudios es compartir la sana doctrina. En el tema anterior hablamos sobre la Trinidad. Aunque es una palabra que no aparece en la Biblia, lo decimos Trinidad para explicarlo, porque realmente solo bastaría con decir que Dios es uno. Sí, pero entender qué significa que Dios es uno. Utilizamos el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra uno es, la explicamos en el tema anterior, es importante que lo pueda ver usted, que uno quiere decir una unidad, no está hablando de un elemento, puede ser uno o varios elementos. Y ahí mismo está Jehová, Elohim, Jehová, donde dice Señor, Dios, Señor. Ahí están los tres mencionados. Ya vimos en el estudio anterior cómo el Padre es Dios, cómo el Hijo es Dios, y hoy vamos a hablar de la divinidad del Espíritu Santo y cómo la Biblia menciona claramente cuáles son sus funciones. Eso fue lo hermoso de aprender en el estudio anterior, que la unidad es, aunque sean diferentes elementos, todos son indivisibles. Es decir, que aunque, por ejemplo, hablamos del universo, que aunque es espacio, materia y tiempo, Trinidad de Trinidades, el tiempo es pasado, presente y futuro, la materia dijimos que puede estar en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y así empezamos a ver que el espacio puede estar largo, ancho y alto. Entonces, aunque son tres trinidades de trinidades, son indivisibles porque el largo no es el alto ni el ancho, el pasado no es el presente ni el futuro, y así aprendimos que también es Dios, es una unidad donde está el Padre, el Hijo, y ahora vamos a ver, y el Espíritu Santo, y aunque son una unidad, aunque Dios es uno, no quiere decir que el Padre es el mismo Hijo o que es el mismo Espíritu Santo. Eso es importante que lo podamos aprender y entonces vamos a continuar en este estudio respondiendo. ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es el Espíritu Santo el mismo Hijo? ¿Por qué dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Aparece la palabra Trinidad en la Escritura, nos muestra en la Escritura sus funciones, las funciones de ellos, de la Trinidad, y vamos a verlo de principio a fin, cómo aparecen Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando. Es importantísimo entender esto. Esto es un tema de doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque la salvación hay que reconocer que Jesús es Dios. Sí, pero que no es el mismo Dios. Y la obra debemos de entender que la hace el Espíritu Santo, que no es el Hijo, que no es el Padre, pero que es uno con ellos.
Entonces, aunque no aparece la palabra Trinidad o Triunidad, sería suficiente decir Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4, sí. Pero lo que queremos es que entienda qué significa cuando uno dice Dios es uno, no es la misma persona. Entonces, ya hablamos un poco de eso. Quiero leerle un versículo en 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Este versículo dice que no aparecen en los manuscritos más antiguos, solo en los del siglo X en adelante. Entonces, alegan para decir, no, eso lo agregaron más adelante para querer sostener esa doctrina de la Trinidad. Mire cómo dice Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces dicen, bueno, eso no aparece en los primeros manuscritos. Yo le voy a enseñar la Biblia para que usted pueda comprobarlo, que eso es importante que lo tomemos en cuenta, que cuando se quiere establecer una doctrina, no es con un versículo, tiene que ser algo que la Biblia desde el antiguo pacto, en sombras y figuras, y en el nuevo pacto lo pueda complementar para que se pueda tener un panorama, digamos, una vista completa de la revelación de Dios. El problema de los falsos ministerios, de los ministerios desviados, es que agarran un versículo y se lo quieren aplicar a la gente como ellos lo interpretan. Por eso es importante que entendamos que la misma Biblia nos va a dar las pautas para que nosotros podamos ver si es una doctrina verdadera o si nosotros estamos interpretando mal. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es lo que no es el Espíritu Santo. Lo primero, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu no es una fuerza. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces algunos, una secta, dice, mire, el Espíritu Santo es una fuerza, porque mire, siempre donde está el poder, ahí aparece Él. Él es la fuerza activa del Señor, Él es el poder del Señor. Pero le voy a mostrar de que Él no es el poder. Él da el poder, Él embiste de poder, Él unge con poder, pero Él no es el poder. Entonces es algo bien importante para que lo podamos entender, que el Espíritu Santo no es una fuerza. Mire cómo dice en Jueces 14:6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, hablando de Sansón, y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, sí, llega el poder, pero eso no quiere decir que Él es el poder. Ya lo vamos a ver con detalle. Mire cómo dice Efesios 3:16. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Entonces, estamos claros que siempre que aparece el poder de Dios, siempre aparece el Espíritu. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es el poder. Como algunos alegan que dicen, no, es una fuerza. Pero ya va a ver usted que no es una fuerza, es Dios, es una persona. Es una de las tres personas que forman la Trinidad de Dios. Entonces, esa palabra poder es dunamis en griego. Otra cosa que le voy a mostrar ahora, quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, verso 31. Es una cosa increíble que algún grupo también herético está diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Y utilizan el pasaje de Efesios 5:31 porque dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces toman el pasaje de Adán y Eva para simbolizar que Adán es Cristo, como dice la Biblia, eso está bien, el postrer Adán, y Eva entonces es una figura de la iglesia, eso está bien. Pero entonces quieren aplicar donde dice, miren, así como el hombre deja padre y madre, entonces así el Señor Jesús, si tiene padre, también tiene madre. El Espíritu Santo es su madre. Eso es lo que unos grupos heréticos están diciendo, que el Espíritu Santo es una mujer, que es la mamá del Señor Jesús. Imagínense qué cosas por no querer ver toda la doctrina bíblica, por toda la doctrina apostólica y quererse quedar con unos versículos interpretados a su manera. Pero debemos de entender que primero, en el mundo espiritual, el hecho de ser hombre o mujer, varón, hembra, esposo o esposa, solo es una simbología. Por ejemplo, la iglesia es una simbología de una mujer, dice que es la novia de Cristo. Sí, pero la iglesia no es ninguna mujer. La iglesia la formamos todos los redimidos, seamos hombres o mujeres. No tiene nada que ver el sexo. ¿Por qué? Porque eso es espiritualmente. La mujer lo que representa es que tiene esposo. Es decir, que ella es cuerpo y el esposo es cabeza. Está hablando de una situación de autoridad.
que la mujer está debajo del hombre en el rango de autoridad. Ya dijimos que no es menos que el hombre, simplemente es por la esfera del gobierno. Entonces la mujer está bajo el hombre, bajo la autoridad del hombre. Cuando la iglesia se presenta como una mujer, lo que está diciendo es que tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Por eso dice que las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos como la iglesia a Cristo. Eso es algo que debemos de entender. Pero es bien importante porque, por ejemplo, allá dice que Dios es cabeza de Cristo. Bueno, dice, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. Entonces quiere decir que si Dios es cabeza de Cristo, entonces diríamos que Cristo es una mujer. No, porque es una simbología. La Biblia no dice que en este caso el Espíritu Santo sea una mujer y menos que sea la madre del Señor Jesús. Eso no dice la Escritura. Ellos quieren alegar y querer interpretar cosas a su manera, pero no, esas son simbologías. Por ejemplo, en Gálatas 4:19, cuando Pablo dice que, hablándole a los de Galacia, que de nuevo vuelve a sufrir dolores de parto por ellos, entonces Pablo era una mujer. No, eso fue una simbología. Por eso debemos de entender la Escritura. La Escritura, cuando habla de hombre y de mujer, debemos de entender si está hablando en el sentido literal o está haciendo una analogía para que nosotros podamos entender. Pero querer poner las cosas de la tierra y así entenderlas del cielo, no, es al revés. Las cosas del cielo, el Señor por medio de cosas de la tierra nos permite entender, pero obviamente estamos limitados, como dijo Pablo, cuando lo llevaron al tercer cielo. Hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han subido al corazón del hombre. Son cosas que no podemos entender al 100% ahora y que allá vamos a entender en la eternidad. Pero eso no impide que nosotros podamos tener una doctrina sólida y que podamos decir si el Espíritu Santo es una mujer o no. Eso la Biblia lo enseña. En ningún lugar dice que el Espíritu Santo sea una mujer o que sea la madre del Señor. Eso no dice nada de eso. También otro que ellos alegan es en Lucas 3:21, quiero que me acompañe, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ahí lo vamos a dejar. Entonces dicen ellos, mira, el Espíritu Santo es una ave, tiene alas. Entonces, y mire otro versículo que utilizan en Génesis 1:2, es una versión latinoamericana, dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces quieren decir que el Espíritu Santo es una ave, una mujer, una madre, por un montón de simbolismos que no quieren ellos ver que la misma Escritura los explica. Cuando hace una comparación, por ejemplo en el Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero entonces ahí está, empieza a ver de sombra, ahí empieza a hablar de ala, pero eso no quiere decir de que Dios es ningún pájaro. Cuando lo sacó de Egipto dice que él lo llevó como el ave lleva a sus polluelos. Dice, cuando el Señor Jesús se recuerda que dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta a sus polluelos. Y también habla el Señor de que él es como un águila y que así sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero esos son pasajes para comparar. En ninguna manera Dios es una ave, el Espíritu Santo tampoco es una paloma, tampoco es una mujer, tampoco es una madre. Son simbolismos para que nosotros podamos entender algunas funciones de lo que realiza la divinidad. Pero querer hacer doctrina y establecer que el Espíritu Santo es una mujer es una herejía completamente. Lo que sí nos enseña la Escritura es que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios y que es uno de las tres personas de la divinidad. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, mire, es una persona, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque tiene sentimientos, dice: no entristezcáis. Si fuese una fuerza, usted no entristece una fuerza. Entonces estamos claros de que no es una fuerza. Pero vamos a seguir viendo para que usted lo vea. Mire, Isaías 63:10. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él, ¿quién él? El Santo Espíritu, se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Si Dios solo fuera una persona y no existiera
la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia se simplificara diciéndonos Dios. Y Dios peleó contra ellos y Dios peleó contra ellos. Pero ¿por qué hace la diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y en este caso Dios el Espíritu? Porque son tres personas que no son lo mismo y ya lo vamos a ver cómo la Biblia nos muestra eso con detalle. Entonces note que Él es una persona, que Él se entristece, pero mire cómo sigue diciendo en Hechos capítulo 10, verso 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Note la diferencia, con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, ya le mencioné que no es una fuerza y aquí lo podemos ver claramente cómo está separado el Espíritu Santo y el poder. Y mire, y el Dios, dice, mire, Dios el Padre ungió al Señor Jesús, al Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Y qué le dio el Espíritu Santo? Le dio poder. Por eso el Señor decía, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Pero no dijo que van a recibir el poder que era el Espíritu, no, que el Espíritu les iba a dar poder. Entonces eso es bien importante que lo entendamos. Mire en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, mire, yo, está hablando el Señor Jesús, rogaré al Padre. Se recuerda que hablamos de que uno ora pero al Padre, no ora al Hijo, ora en el nombre del Hijo y por el Espíritu, ahora lo vamos a ver. Entonces yo rogaré al Padre y Él, el Padre, os dará otro consolador. ¿Y quién era el primer consolador que vino? Nuestro Señor Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad es otro consolador, otra persona. A menos que usted no considere que el Señor Jesús es una persona, entonces eso estaría malo, porque decir otro, refiriéndose al Espíritu Santo, no dijo una cosa. Dice, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí mora con vosotros porque el Espíritu Santo, ahí mismo en Juan explica, de que hasta que el Señor Jesús murió y empezó la nueva dispensación por medio de la resurrección, el Espíritu Santo habita en el creyente. Pero antes de eso, el Espíritu Santo solo venía sobre. Ustedes leímos allá sobre Sansón, sobre los ungidos como David, venía sobre. Incluso sobre el Señor Jesús vino sobre. Imagínense qué increíble. Entonces cuando uno lee y dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, no. Tal vez le pueda explicar eso más adelante, es un poco confuso, pero hay que ir al griego para entender que la llenura no es del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos llena, pero con poder de lo alto. Pero no es que el Espíritu Santo, nosotros somos como un carro y entonces el Espíritu Santo echa un poquito de él y a veces nos vaciamos y echa otro poquito de él. No. Él es una persona y fuimos sellados con Él, está dentro de nosotros. Lo que Él nos da, el poder que Él nos da, eso es lo que se refiere a la Escritura cuando dice que estamos llenos. Pero esa llenura depende de cuánto yo me rindo al Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es obedecer al Espíritu Santo, es vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí claramente que el Espíritu Santo es otra persona y no es el Hijo, ni es el Padre. Y lo vamos a ver ahora en Lucas 3:21. El texto que leímos hace poco cuando el Señor se bautizó, note cómo dice, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Y mire, lo estoy leyendo rápido. Y una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Entonces podemos ver al Señor Jesús bautizándose en las aguas. Dios el Padre dice en el cielo hablando, este es mi Hijo amado. Y entre el Padre y el Hijo viene descendiendo el Espíritu Santo como, en forma de corporal, como de paloma, ¿no? Ya dijimos que no es una mujer, que no es una madre, que no es una fuerza, que no es una paloma, ¿verdad? Entonces aquí se pueden ver las tres personas, el Padre arriba, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo. Es algo que debemos de entender. Mire también en Isaías 48:16, aunque lo escribe Isaías, realmente ahí podemos ver el Señor Jesús hablándonos, diciendo, acercaos a mí, escuchad esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor, Dios y su Espíritu. Entonces, mire, el Señor Dios y su Espíritu. Nota cómo está Dios y su Espíritu por separado, porque son diferentes. Siempre que se refiere a Dios, casi siempre en el Antiguo Testamento se refiere al Padre, y aún en el Nuevo Testamento. Pero recuérdese que hay puntos donde cuando se refiere a Dios se refiere a los tres. Esos son detalles que vimos en el curso anterior y ahora lo vamos a ver en este otro tema también. Entonces lo que quiero mencionarle ahí es que dice, el Señor Dios y su Espíritu me mandaron. Es decir, son dos personas, son diferentes, no es el mismo.
Ahora le voy a mostrar la triunidad para que el tema sea más fácil de entender. Los diferentes versículos donde se nos muestra los tres y las labores que hacen los tres, cómo funcionan los tres, qué cosas nos hacen los tres, qué cosas nos dan los tres, para que lo podamos ver. Génesis 1:1. Mire, en los primeros tres versículos ahí aparece la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el Padre. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está el Espíritu. Dice, sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Mire, dijo Dios, por eso la luz. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es el que da vida? El Señor Jesús. Entonces, mire, el Padre, el Creador, el Espíritu Santo que está ordenando o restaurando, y el Hijo es el que está dando luz, el que está dando vida. Ahí en los primeros tres versículos de la Biblia, ahí podemos ver al Dios que es trino, que son tres personas en uno. Y es tremendo porque allá en Juan 1:4 y en el 8:12, donde habla de que Él es la luz del mundo, dice la luz del cosmos, haciéndonos referencia a lo que pasó en el principio. Por eso dice el verbo estaba con Dios, el verbo, porque Dios dijo, y el verbo es la acción de Dios. Ahora veamos siempre los tres en la creación. Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, el que la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Mira, ahí están los tres. El que la creó, el que la formó y el que hizo que fuera habitada. Son cosas tremendas esas, porque este versículo primero nos enseña algo maravilloso que tal vez más adelante lo podamos entender y lo podamos enseñar, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero aquí Isaías nos dice que Dios no hizo la tierra ahí, porque entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ahí hay una creación preadámica, ahí hay una dispensación angélica y un diluvio que hubo en la tierra antes del diluvio de Noé. Y la Biblia lo enseña. Pero cuando nosotros no queremos entender lo que dice la Escritura, por eso nos cuesta ver estas cosas que son tan profundas. Pero veamos las cosas más claras que están ahí. Está el Dios creador, el Dios que la formó y el Dios que la habita, o que la hace habitar, o que le hace dar vida, lo que hablamos en el versículo de Génesis 1:1, 2 y 3. El Padre la crea, el Espíritu Santo la restaura o la forma, porque Él es el que hace la labor de transformación. Y el Hijo es el que da luz, que da vida. Él es el que la hace habitable. Qué maravilloso ver a los tres ahí en la creación. Sigamos viendo en Colosenses 1:16, un texto bien famoso. Mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mire, ahí está, creado por Él, por medio de Él y para Él. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hebreos 1 dice que todo fue hecho para el Hijo. Pero ¿quién lo hizo? El Padre. ¿Y por medio de quién lo hizo? Por medio del Espíritu. Entonces, los tres siempre trabajan en unidad. Y eso es importante que lo entendamos. En el tema anterior hablamos cómo el matrimonio es una unidad entre un hombre, una mujer y Dios. Entonces, al ver la Trinidad en acción en toda la Escritura, debemos de aprender nosotros que ese es el propósito de Dios para nosotros, primero como humanos, que nosotros podamos estar conectados con Dios y con nuestro esposo, los que estamos casados, para que podamos vivir en armonía, en unidad. Pero después también como iglesia, como cuerpo de Cristo, aunque ya no somos tres elementos, somos millones, pero de la misma manera nos enseña la Escritura que debemos de ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Por eso es importante estudiar ese tema, porque aprendemos el misterio de Dios, cómo es Dios es uno en tres personas y cómo nosotros debemos de ser de esa misma manera, es decir, vivir en unidad, una unidad compuesta. Es maravilloso esto. Ahora veamos a Dios en la predestinación, a los tres siempre. Estoy mostrándoles los versículos donde podemos ver a los tres en acción. Primera de Pedro 1:2. Empieza el anterior o termina el anterior diciendo elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Por qué no dice Dios Padre? ¿Por qué dice Dios Padre? ¿Por qué no solo dice Dios? Porque cuando hay Dios Padre es porque hay Dios Hijo, porque hay Dios Espíritu. Eso lo vimos en el estudio anterior. Entonces, mire, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Entonces, mire, el Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica, pero el que nos da su sangre
para que nosotros podamos ser rociados y salvados y podamos obedecer a Dios es el Señor Jesús. Entonces, ahí está el Padre que elige, el Hijo que salva y el Espíritu Santo que santifica. Es algo maravilloso. Es decir, querer negar la triunidad de Dios es solamente querer cegarse a algo que está tan evidente en la Biblia, sin necesidad de interpretaciones oscuras, sin necesidad de interpretaciones personales. Por eso le estoy poniendo los versículos y los diversos pasajes donde podemos ver a los tres en acción. Mire en la encarnación. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá dentro será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el Padre, él es el Altísimo, y el ser santo que nació, el Hijo de Dios, que se encarnó, como dice en Hebreos 2.14, como dice Juan 1.14, que tabernaculizó. Es decir, ahí en la encarnación vemos la operación de los tres. Siempre estuvieron juntos y siempre operan de manera unida porque son uno, Dios es uno. Mire, los tres en nosotros, esto es tremendo, ojalá que usted lo pueda digerir esto. Miren Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo. Miren, no está hablando de su espíritu, de su Hijo. Y miren Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ya le voy a mostrar como en el tabernáculo, ¿se recuerda? Para el Señor era un templo, un tabernáculo, pero nosotros sabemos que tenía atrio, lugar santo dentro y lugar santísimo más adentro. De la misma manera, Dios ha creado todas las cosas, están interconectadas como una unidad, ya lo hemos visto, pero también se recuerda que dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Si lo vemos en el plano humano, el atrio sería el cuerpo, el lugar santo sería el alma y el lugar santísimo sería el espíritu. Pero dentro del lugar santísimo estaba el arca. ¿Dónde habita nuestro Dios? Dentro de nosotros, dentro del espíritu del hombre. Por eso primero hace nacer nuestro espíritu y después nos da un nuevo espíritu, o nos hace nacer de nuevo. Eso lo explicaba desde el antiguo pacto el Señor. Dice, les daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu en ustedes. Entonces, el arca dentro del lugar santísimo tenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eran las tres, digamos, las tres representaciones de Dios. Mire, la ley del Padre. El maná, ¿quién es el maná que descendió del cielo? El Hijo. Le dijo, no fue Moisés que les dio el verdadero pan, mi Padre les da el verdadero pan, era el Hijo. Y la vara de Aarón que reverdeció, ¿por qué simboliza el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el cristiano? Hacerlo reverdecer, hacerlo dar fruto, el fruto del Espíritu, una vida que glorifique a Dios dando mucho fruto. Eso es. Entonces ahí mismo en el tabernáculo están los tres. Es increíble eso. Ahí hay unas cosas bien profundas, como también la Escritura nos muestra de que nosotros somos templo del Espíritu, pero somos cuerpo de Cristo. Miren, no es lo mismo, templo del Espíritu, cuerpo de Cristo. Dice, se recuerda de Adán y Eva, cuando el Señor le formó a Eva, dijo a Adán de ella, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso se va a completar, dice en el Nuevo Testamento, cuando el Señor venga y seamos hechos semejantes a Él con un cuerpo igual que Él. Entonces el Señor va a decir, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora no, ¿por qué? Porque tenemos carne y sangre. Pero en el reino de Dios no entra la carne y sangre, sino carne y hueso. Cuando el Señor resucitó y le dijo a los discípulos, denme de comer para que vean que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces nosotros vamos a tener un cuerpo igual que el de Él. Ahí se va a completar, dice Pablo en el libro de Romanos 8, la adopción de nuestro cuerpo. La adopción como hijo es cuando nos transforma en el cuerpo. Entonces vamos a ser uno ya de carne y hueso con el Señor Jesús. Claro, el hueso es por el espíritu, porque ya dice en Eclesiastés, y aquí sabes tú el misterio de cómo entra el espíritu en el hueso. Se recuerda ya en Ezequiel 37, cuando habla de los huesos, sopló espíritu. ¿Y a dónde entra el espíritu? En los huesos. Bueno, ese es otro misterio, una simbología de los huesos siempre habla del aspecto espiritual, ¿verdad? Por eso el pecado dice, cuando callé mi pecado, decía David en el Salmo 51, envejecieron mis huesos, porque es la contaminación del espíritu. Decía, no quites de mí tu santo espíritu, ¿verdad? Entonces David en pecado, pero
hay varias cosas ahí bien tremendas que tenemos que ampliar más adelante. Lo que me interesa es que note que somos templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6:19, pero somos cuerpo de Cristo y vamos a ser completamente cuando suene la trompeta. Pero cuando usted lee Apocalipsis 3:12, ahí hay un detalle bien maravilloso porque el Señor Jesús dice, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. No dijo en mi templo, que es el cuerpo de Él, no dijo en el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, no, está hablando del templo de mi Dios. Por eso en la Biblia usted mira 3 templos, el tabernáculo, que es una representación del Hijo, porque era de pieles, el templo de Salomón, que era de piedras, que es una figura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero también falta el templo de Ezequiel, el tercer templo, que en lo terrenal es lo que los judíos están esperando, cuando venga el Señor y va a empezar la gran tribulación. Pero para nosotros es el que dice Apocalipsis 21, realmente, cuando dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ese es el tabernáculo del Padre. Entonces es algo maravilloso porque aún somos parte del Espíritu Santo, somos parte del Señor Jesús, y cuando suene la trompeta nos vamos a unir a Él plenamente, pero la meta es llegar al Padre, a la casa de mi Padre. Pero esa casa, morada, eso está hablando de cuerpos, pero bueno, después lo vamos a ampliar. Entonces es algo bien tremendo, pero estamos viendo la triunidad, cómo están bien separados y bien notados en la Escritura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora miremos ahí mismo en Apocalipsis cómo están los 3. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, mire que no cesaban de decir, como en el antiguo pacto, santo, santo, santo. ¿Cómo se dice en el cielo? Santo, santo, santo. ¿Por qué no solo santo? ¿Por qué no una metralleta de santo, 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 santo? ¿Por qué santo, santo, santo? Porque es santo el Padre, eso lo enseña la Biblia. Dice que Dios es santo, el Padre es santo, le dijo el Señor Jesús al Padre, refiriéndose al Padre Santo, pero también el Hijo es santo. Eso lo enseña la Escritura. El santo ser que nacerá, refiriéndose al Hijo. Y en Daniel, cuando habla de la última semana, dice para ungir al santo de los santos, al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo. Entonces, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Eso lo enseña la Escritura. Ahí le puse las citas, mire, Juan 17:11, Levítico 19:2, Lucas, bueno, usted puede verlo ahí. Y como el tema después queda grabado, usted lo puede volver a pausar, tomar la nota. Y para los que están en el grupo de discipulados, siempre les comparto el material para que lo puedan descargar y lo puedan tener más cómodo. Y para los que quieren en audio descargarlo, también en Castbox, acuérdense, ahí mismo está puesta en la página la información. Es terrible, ahorita me recordé eso. Me han estado amenazando, hermano, de cancelar la página, le decía, pero es una cosa increíble. Pero ya sabemos que el verdadero evangelio siempre va a producir oposición. Y esa es una muestra. ¿Y oposición de quién? De los fariseos, de los falsos ministros, de los falsos ministerios, de los que hacen negocio con el evangelio. Pero bueno, sigamos aquí. Miremos en Apocalipsis 1:4, ahí están nuevamente los 3. De principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis. Mire, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. Note ahí, de aquel que es, que era y que ha de venir. Mire, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, delante del trono de quién? Del que es, que era y que ha de venir. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Padre. Y de los 7 espíritus, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces los 7 espíritus, aquellos 7 espíritus de sabiduría, de temor de Dios, ¿se recuerda? Eso en que habla en Isaías, eso es una representación de las, digamos, de las ministraciones que hace el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo son 7 espíritus, no. Entonces, mire, ahí está el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Entonces ahí vemos a los 3. Por eso es maravilloso poder ver la Escritura cuando el Señor le abre los ojos a uno para poder conocer la verdad. Bendito sea el Señor siempre. Mire, veamos ahora 2 Corintios 3:14 y le voy a mostrar algo maravilloso que debemos de aprovechar porque ellos así lo dispusieron, darnos cada uno una dádiva a nosotros. Mire, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Mire, gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Por eso es importante que lo entendamos. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Quién nos da el amor? El Padre. Dios derramó su amor. ¿Quién? El Padre. Entonces, miremos los 3
Primero la gracia del Hijo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces la gracia siempre está asociada ¿con quién? Con el Hijo. Él es el que nos hace a nosotros poder participar de la gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, la gracia siempre, note, por el Hijo. El Hijo siempre es el que nos hace a nosotros participantes de su gracia. Como dice Juan 1:16, porque de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Está hablando del Hijo. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, del Hijo. Qué maravillosa gracia, hermano. Ahora veamos el amor del Padre. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Quién nos da el amor? El Padre. Él nos eligió, se recuerda. El Hijo nos salva y el Espíritu nos santifica. Uno crea, el otro transforma y el otro es el que da vida. Hermanos, qué maravilloso entender la Trinidad de Dios. Mire, primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. El amor del Padre. Entonces, ¿quién nos da el amor? El Padre. Ahora, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión, la común unión es la unión en común, hacernos uno. ¿Cómo nos hacemos uno? Por el Espíritu. Entonces, mire cómo dice aquí Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Es decir, no importa que cada uno como persona tenga un espíritu individual. Es decir, usted tiene espíritu, alma y cuerpo, pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo, que Él es el que nos une. Es decir, ¿cómo estamos unidos con Dios? Por su Espíritu. Es decir, ¿cómo tengo la común unión con Dios? Por su Espíritu. Mire 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, el bautismo del Espíritu, ¿qué es? Cuando nos hacen parte del cuerpo de Cristo. Pero no es el bautismo del Espíritu lo que están llamando de que el Espíritu viene sobre la persona y que quieren que empiece a hablar un montón de jerigonzas. No, esos eran manifestaciones del poder del Espíritu con un propósito en el libro de los Hechos. Pero ya tenemos que entrarle a ese tema más adelante de los dones, porque no tiene nada que ver esas jerigonzas que son sin sentido para decir que ese es el bautismo del Espíritu. No. Cuando usted recibe al Señor Jesús, usted es salvo. Y cuando usted entra a ser dentro del cuerpo de Cristo, dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, es cuando uno es bautizado por el Espíritu. Eso es algo bien importante. No es un asunto de que, ore, vamos a orar para que reciban el bautismo del Espíritu. Hermano, en lo que hacen eso, usted le va a ver todo lo demás, la misma doctrina tergiversada. Desde el dinero, que es lo primero, que es la raíz de todos los males, a todas esas manipulaciones de profecías que ellos llaman a la adivinación, profecía y un montón de cosas, pero es por lo mismo, ¿verdad? La misma desviación que tienen. Entonces, podemos entender que fuimos bautizados por el Espíritu. Mire cómo habla del pasado. Todos fuimos bautizados. No dice todos tienen que ser. No, porque es cuando usted recibe al Señor, ya le dije, Cristo entra en usted, ese es un simbolismo de que en lo que hablábamos del Padre, el Hijo y el Espíritu entra en usted, pero usted pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y mire, aquí en Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Ahí aparece un solo Señor y un solo Padre. Mire, el Espíritu Santo. El Señor, el Hijo. Y el Padre, es lógico. Entonces, el Espíritu Santo no solo es una persona, es una de las tres personas de la divinidad. Y ya vemos esos versículos, cómo tienen funciones bien definidas. Mire en este versículo de 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya hablamos, sí existen los dones, pero no son esas cosas que están diciendo un montón de desviados de esos ministerios falsos. No. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, miren, los dones con el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios con el Señor, con el Hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todo. Entonces, diversidad de dones por el Espíritu. Diversidad de ministerios por el Hijo.
y diversidad de operaciones por el Padre. Entonces, note cómo la Biblia nos enseña los tres que son Dios y tienen funciones bien marcadas y diferentes. Es algo que debemos de entender. Ahora le quiero mostrar unos versículos, ya casi vamos terminando. Uy, nos falta todavía un poco. Pero no se me aburra, porque esto es una doctrina que es importante que la podamos entender y sobre todo que la podamos defender. La mayoría de la cristiandad está acostumbrado a que solo le dicen, eso es así, sí, pero tiene que usted poder dar razón de la fe que hay en usted, dice en el libro de Pedro, que nosotros lo podamos explicar, porque si no lo podemos explicar a la luz de la Escritura, es probablemente o estamos equivocados o nos han engañado. Entonces mire cómo dice Hechos 5:3. Este es el caso de Ananías y Zafira, cuando se recuerda que fueron a aparentar ellos que estaban siendo buenos cristianos, como había sido Bernabé. Y entonces Pedro le preguntó, ¿por qué ha llenado Satanás? O mejor dicho, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero el versículo 3, ¿a quién dice que le mintió? Al Espíritu Santo. Y el versículo 4, ¿a quién dice que le mintió? A Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, la Escritura lo enseña. Pero no es el Padre ni es el Hijo. Espero que lo podamos ver con claridad. También debemos de entender la dispensación que estamos hablando, y le quiero enseñar una figura del Antiguo Testamento para que usted vea la función de los tres y qué importante es que podamos nosotros y entrar en la comunión del Espíritu, someternos al Espíritu para que Él nos llene, para que nosotros podamos tener su poder, para que Él nos pueda transformar, como dice 2 Corintios 3:18, que Él es el que nos va transformando por la palabra a la imagen de gloria del Señor. Entonces mire, pero el verso 17, aquí le quiero leer, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor hay libertad, y ahí dice que vamos siendo transformados por el Espíritu. Entonces, en esta dispensación de la gracia, cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el otro Consolador, Él es el que dirige la iglesia, Él es el encargado de la iglesia. Pero usted va a escuchar en los ministerios falsos, donde usurpan la autoridad del Señor Jesús, donde me gustó mucho ese diccionario apostólico que publiqué hoy, que alguien me lo mandó, es increíble, porque tal cual así están de tergiversada esta gente. Pero el Señor es el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo vino a esta dispensación y va a terminar hasta que la iglesia sea presentada al Hijo, porque por eso dice ella, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Entonces se lo quiero enseñar cómo podemos ver nosotros esa aplicación en el Antiguo Testamento, cómo hay una historia que nos relata eso. En Génesis capítulo 24, ahí está la cita, usted lo puede leer, todo el capítulo 24, y usted va a darse cuenta de que ahí hay una historia donde Abraham envía a su siervo a traer a la tierra de los parientes de él, a una tierra lejana, a buscarle una esposa para el hijo. Y el hijo, que es Isaac. Entonces ahí están cuatro personajes tremendos. Mire, el padre representa a Dios Padre. El siervo representa a Elíasar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, va a tomar de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Imagínense, entonces el Padre, Dios, el Hijo, Isaac allá, representa al Hijo, a nuestro Señor Jesús. Elíasar al Espíritu Santo. Y la novia o la esposa que le van a ir a buscar, ¿a quién representa? A nosotros, a la iglesia. No es una mujer, es una representación, una simbología. Entonces, mire, es el Espíritu Santo el encargado de ir a la tierra, es decir, venir del cielo aquí a la tierra, para buscarle la esposa, y cuando le busca la esposa al hijo, entonces la esposa ya está escogida, eso nos enseña ahí. Es decir, en el libro de la vida ya nos habían inscrito. Entonces, cuando ya Elíasar encuentra a la novia, le habla de su amado, porque mire, ella se enamora de él sin haberlo visto. Es la misma historia de nosotros. ¿Por qué nosotros nos enamoramos del Señor Jesús? ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Nos habla de Él. Y entonces cuando ya estamos listos, nosotros nos queremos ir. Por eso el Espíritu y la novia dicen, ven. Porque el que le va a decir al Padre, que es el que lo mandó acá, que ya está lista la novia, es el Espíritu Santo.
Pero si fuera por el Señor Jesús ya se hubiese venido. Allá dice en el libro de los Hechos, a quien el cielo es necesario que tenga retenido, porque Él se quisiera venir. A Él no lo pudo retener la muerte, pero allá en el cielo sí, lo tienen detenido porque Él quisiera venir. Pero es el Padre el que está organizando esta operación de formar la esposa y envía al Espíritu Santo para eso. Esas son las historias del Antiguo Testamento que con la luz del Nuevo Testamento uno los puede entender perfectamente. Entonces, el encargado no son los hombres, como dicen en estos ministerios, que el apóstol, que los falsos apóstoles y pastores de ellos, que son los encargados de presentar a la novia. No, hermano, si estás en un lugar así, hermano, te va a ir mal, tienes que salirte de ahí. Porque el encargado de presentar a la novia, de formarla, de traerla, de ungirla, de transformarla, es el Espíritu Santo. Eso nos dice la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Y es algo maravilloso porque claro que sí existen los ministros. Ya vimos que hay diversidad de ministerios y son de parte del Hijo. Entonces los ministerios ahí están representados en los 10 camellos, porque cuando Elíasar fue allá dice que tomó 10 camellos. Los camellos simbolizan al ministro. Entonces, ¿qué somos los ministros? Los ministros verdaderos, dijo Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios. Pero el Señor, la labranza es del Señor, el edificio es del Señor, el cuerpo es del Señor, la obra es del Señor, el ministerio es del Señor, del Espíritu. Pablo dice en Corintios, el que nos hace competentes de este ministerio es el Espíritu. ¿Por qué es el ministerio del Espíritu? Es el trabajo que Papá Dios le encomendó al Espíritu Santo. Qué privilegio de que nosotros podamos tener la opción de colaborar, pero eso no nos hace a nosotros más importantes. Los niños siempre están idolatrando a los hombres, como en la iglesia de Corintios, que es un desastre de iglesia. Y entonces yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero Pablo dijo, ¿quiénes son nosotros? Nada. Dios es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros cosechan. Dios es el que da el crecimiento. Entonces el encargado de esta dispensación es el Espíritu Santo. Él es el que llama, Él es el que envía, Él es el que transforma. Mire cómo dice Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los llama a la obra? El Espíritu Santo. Y mira el verso 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Entonces imagínense qué ignorancia pensar que el Espíritu Santo es una fuerza, cuando en la doctrina apostólica y el libro de los Hechos nos muestran su divinidad, su persona, cómo Él es el encargado de esta dispensación y de preparar a la iglesia, y Él es el Señor que llama y que envía a los siervos. Es una cosa maravillosa. Y algo para terminar, que la palabra del Señor, toda la Biblia, es inspirada por Dios, sí, pero por medio de su Santo Espíritu. Mire cómo dice 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Si tan siquiera la iglesia supiera esto, no los engañaran, hermano. Pero tantas ovejitas yéndose a meter a cuevas de ladrones, ¿por qué? Porque les hacen creer que Dios les habla, que Dios les dio órdenes, que Dios les mostró, que tienen revelaciones. Pero la palabra profética más segura es la Biblia y dice que no es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Mire Hechos 4:25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, dijiste. Entonces, ¿qué eran los apóstoles? ¿Qué eran los profetas que fueron usados para escribir el canon bíblico? Instrumentos escogidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero el que hablaba por boca de ellos cuando escribieron el canon bíblico era el Espíritu Santo. Entonces, en este segundo tema, no sé si vamos a seguir el tercer tema, me gustaría hablarle de algunos puntos que son bien tremendos porque la Biblia nos enseña de que Dios ya tuvo una creación que ya le dije que en el sentido femenino solamente es una representación espiritual, que cayó esa creación es la que la Biblia habla de los dioses, y la Biblia explica cómo se desvió y cómo Dios está restaurando toda la creación. Pero vamos a ver si la mayoría puede digerir estos temas, porque son fundamentales, pero como dijo Pablo, deberían de ser maestros por causa del tiempo transcurrido, pero muchos todavía necesitan los rudimentos del Evangelio. Y por eso me dicen, habla hermano del amor de Dios. Sí, pero esa es la leche, pero tenemos que ir a los alimentos más sólidos, que son para los espirituales, para los maduros. Tenemos que ir avanzando hacia la madurez, dice Hebreos 6. Entonces, es importante que entendamos nosotros este tema.
Dios es uno, sí, amén. La Trinidad no existe, hermano. Momentito. No existe la palabra y se usa como un concepto que la Biblia enseña, porque muchos cuando dicen Dios es uno piensan que es una persona. Pero ya lo explicamos en el tema anterior y en este segundo tema, que son tres personas. Hagamos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vimos con detalle ahora cómo desde el principio del Génesis al Apocalipsis vemos a los tres manifestándose con sus funciones, desarrollándose y haciendo toda la obra como uno, pero no el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, son Dios, Dios es uno, sí, pero no son el mismo. Espero que lo puedas entender, hermano, que lo vuelvas a ver. Te ruego que veas el tema anterior, es bien importante, y que lo puedas compartir y que sigas orando, porque el enemigo, como siempre, se va a oponer a estas enseñanzas que traen la verdad de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es uno con ellos tres, con los tres son uno. Entonces, pues, sigamos orando, hermano. Te pido también que ores por tu servidor y por esta página, que pueda ser de mucha bendición, porque hay enemigos que están queriendo atacar, están haciendo muchas cosas para querer hackear, cerrar, ponernos en mal, pero cada uno puede comprobarlo. Lo que está a la vista no requiere anteojos. Ahí están los estudios, ahí están las citas bíblicas y cada uno puede comprobar y dar testimonio si esto es fiel de la Escritura o simplemente tenemos algún interés particular. Te espero el próximo lunes, Dios mediante, que Dios te bendiga.